Hola, hola, mis corazones bellos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque su copyright que este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que a muchísimos de ustedes los tiene obsesionados del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada mirada, cada sonrisa que nos hicieron creer en un amor de cuento de hadas. ¿Será eterno? ¿Fue real? Prepárense porque vamos a explorar todo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y formes parte de esta hermosa comunidad. Vamos a empezar. Como saben, Can y Demet nos conquistaron a todos con su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Quay, Opu Haro Sou más menos Ador. Desde el primer capítulo, la pantalla se incendiaba con la conexión superíndice 3N que tenuan. Era palpable, era innegable. Sanem y Can, sus personajes, nos sacuan suspirar, reír y llorar. Y claro, la pregunta que nos sacuamos todos era, ¿esta magia traspasa la pantalla? Durante el rodaje de la serie, los rumores no tardaron en surgir. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las risas fuera de CU Mara, los abrazos que parecían durar una eternidad, todo apuntaba a que había algo muy ese que amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, enloquecimos. Empezamos a buscar cada detalle, cada pista, cada munima seu más menos al que confirmara nuestros ese anhelados deseos. Y vaya que encontramos material. Las redes sociales se convirtieron en nuestro principal campo de investigación superíndice 3N. Cada foto que publicaban juntos era analizada al milímetro. Los comentarios que se dejaban el uno al otro eran interpretados como mensajes secretos llenos de amor. Recuerdo perfectamente una foto donde Can tenía a su brazo rodeando a Demet, y ella lo miraba con una sonrisa que irradiaba felicidad. Esa imagen fue la comidilla de todos los foros y grupos de fans. Todos coincidíamos en que había amor en el aire. No solo eso, cada detalle de la vestimenta, el fondo, incluso los likes y comentarios de otros miembros del elenco eran escudriu más menos a dos con la esperanza de encontrar alguna pista adicional. Los fans se dedicados incluso creaban perfiles falsos para interactuar con amigos y familiares de ambos actores, intentando obtener información superíndice 3N privilegiada. Era una verdadera obsesión superíndice 3N colectiva. Además empezaron a surgir vídeos y testimonios de personas que los habían visto juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Algunos de haberlos visto cenando en restaurantes románticos, otros paseando por las calles de Estambul tomados de la mano. Aunque nunca hubo confirmación superíndice 3N oficial por parte de ellos, estos rumores alimentaron a nuestras esperanzas. Los relatos variaban en detalle y credibilidad, pero todos compartían un hilo común, la fuerte conexión superíndice 3N y el evidente cariño más menos o entre Can y Demet. Algunos testigos juraban haber visto a Can proteger a Demet de los paparazzi, otros mencionaban gestos cariño más menos osos como caricias en el pelo o miradas prolongadas. Cada nuevo rumor era como echarle más menos al fuego, avivando a la pasión superíndice 3N de los fans. La prensa turca, por supuesto, no se quedó superíndice 3 a trurese. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Hubo varias ocasiones en las que los captaron juntos, pero siempre eran fotos ambiguas que podían interpretarse de diferentes maneras. A pesar de esto, los medios no dejaban de especular y de publicar noticias sobre su supuesta relación superíndice 3N. Las revistas del corazón superíndice 3N se llenaban de portadas con titulares como Amor en el set, o La pasión superíndice 3N de Erkenci Quay se hace realidad, a compau más menos hadas de fotos robadas de dudosa calidad. Los programas de televisión superíndice 3N de chismes dedicaban segmentos enteros a analizar el lenguaje corporal de Can y Demet, buscando indicios de un romance secreto. Era un verdadero circo mediático. Pero lo que realmente nos sacó a creer que había algo especial entre Can y Demet era su química en las entrevistas. Cada vez que los entrevistaban juntos, se notaba la complicidad y el cariño más menos o que se tenuan. Se reían de los mismos chistes, se complementaban a la perfección superíndice 3N y se miraban con una admiración superíndice 3N que no podía ser fingida. En una entrevista en particular, recuerdo que le preguntaron a Can copyright era lo que se admiraba de Demet, y con diéresis copyright le respondió superíndice 3 con una sonrisa,
su talento, su energía y su corazu superíndice 3N. Simplemente perfecto. Sus respuestas eran siempre cuidadosas, pero entre Lunea se podía percibir una conexión superíndice 3N profunda. Se notaba que se respetaban y admiraban mutuamente, tanto a nivel profesional como personal. Incluso cuando intentaban desviar la atención superíndice 3N, sus miradas y sonrisas los delataban. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas circunstanciales, Can y Demet nunca confirmaron ni negaron su relación superíndice 3N. Esto, obviamente, generó superíndice 3 mucha frustración superíndice 3N entre los fans, que anhelu vamos a ver la verdad. Algunos pensaban que estaban manteniendo su romance en secreto para protegerlo de la prensa, mientras que otros creían que simplemente eran muy buenos amigos y que todo era producto de nuestra imaginación superíndice 3N. La falta de confirmación superíndice 3N oficial dio pie a todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos fans incluso crearon elaboradas luneas de tiempo con cada interacción superíndice 3N pública de Can y Demet, intentando descifrar el verdadero estado de su relación superíndice 3N. Era un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Después copyright ese de que terminó superíndice 3 Erkenzi Kwai, la relación superíndice 3N entre Can y Demet pareció superíndice 3 enfriarse. Cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional por separado. Can se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. La distancia inevitablemente hizo mella en su relación superíndice 3N. La distancia y los compromisos profesionales hicieron que sus interacciones públicas disminuyeran drásticamente. Los fans comenzaron a perder la esperanza, aunque algunos se aferraban a la idea de que su amor seguía vivo en secreto. La partida de Can a Italia se interpretó superíndice 3 como una forma de escapar de la presión superíndice 3N medio, tica y de las expectativas del público. Poco después copyright S. Demet comenzó superíndice 3 una relación superíndice 3N con el cantante Oyuzhan Párrafo, con quien se casó superíndice 3 en agosto de 2022. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para muchos fans que aún eso más menos aban con verla junto a Can. Sin embargo, la apoyamos incondicionalmente y celebramos su felicidad. Desafortunadamente este matrimonio no duró superíndice 3, y se divorciaron a principios de 2023. La boda de Demet fue un evento medio tico con miles de fans siguió copyright, dola a trabu copyright, ese de las redes sociales. Aunque muchos celebraron su felicidad, una parte de la comunidad fan no pudo evitar sentir cierta tristeza al ver desvanecerse la posibilidad de un romance con Can. El divorcio de Demet, apenas una o más menos o después copyright S, sorprendió superíndice 3 a todos y reavivó superíndice 3 las esperanzas de aquellos que aún creían en su amor con Can. Por su parte, Can también copyright N encontró superíndice 3 el amor en la periodista italiana Diletta Leotta. Su relación superíndice 3N fue muy mediática y parecua su superíndice 3 lida, pero también copyright N terminaron separándose. La relación superíndice 3N de Can con Diletta fue intensa y pública, con constantes apariciones en revistas y programas de televisión superíndice 3N. Parecua que Can ha encontrado la estabilidad y la felicidad, pero su separación superíndice 3N demostró superíndice 3 que las apariencias en Gau más menos han. La ruptura reavivó superíndice 3 las especulaciones sobre un posible reencuentro con Demet, alimentando la fantasía de un final feliz para esta historia de amor. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿existe alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Después copyright S de sus respectivas rupturas, los rumores sobre un posible reencuentro han resurgido con fuerza. Algunos dicen que se han vuelto a ver, otros que se han estado comunicando en secreto. Pero como siempre, no hay nada confirmado. Cada vez que Can o Demet publican algo en sus redes sociales, los fans analizan minuciosamente cada detalle, buscando pistas de un posible reencuentro. Se rumorea que han sido vistos en los mismos lugares, aunque nunca hay evidencia concreta que lo confirme. La posibilidad de un reencuentro sigue siendo una fantasía para muchos, pero la falta de información superíndice 3N veraz la mantiene viva. Personalmente creo que la química que tenían Can y Demet era innegable y que su conexión superíndice 3N era real. Si hubo algo muy ese que amistad entre ellos, solo ellos lo saben. Pero independientemente de lo que haya pasado, creo que siempre tendrá un lugar especial en el corazón superíndice 3N del otro.
Su Kumika en pantalla era tan palpable que es difícil creer que no haya habido algo mood ese Kizud ese la presión superíndice 3N medio tica. Sus compromisos profesionales o simplemente el miedo al fracaso impidieron que su relación superíndice 3N floreciera. Pero incluso si solo fueron amigos, su conexión superíndice 3N sigue siendo evidente y admirada por muchos. Ahora, ¿será eterno su amor? Eso es imposible de saber. La vida es impredecible y las relaciones cambian con el tiempo. Quizás en el futuro vuelvan a encontrarse y a enamorarse de nuevo. O quizás ese no. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que les depara a Can y Demet. Quizás se encuentren la felicidad con otras personas, o quizás el destino los vuelva a unir. Lo importante es que ambos sigan sus corazones y busquen la felicidad, sin importar lo que digan los de Mood S. Y hablando de amor verdadero, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan revivido un poquito la magia de Can y Demet. Su pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N hacia esta historia son increíbles. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que compartimos la misma admiración superíndice 3N por Can y Demet. Hemos recorrido cada rinku superíndice 3N de esta historia, desde los inicios en Erkenzikwai, pasando por los rumores, las entrevistas y sus caminos separados. Analizamos la química innegable que los uno y especulamos sobre la posibilidad de un reencuentro. Al final, la realidad es que solo ellos conocen la verdad de su relación superíndice 3N y si alguien dúa volveru, dene a estar juntos. Lo importante es que les deseamos lo mejor y que encuentren la felicidad, sea con quien sea. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser complicado y que a veces las cosas no salen como uno espera. Pero también Copyright N es una prueba de que la magia puede existir y que nunca debemos dejar de creer en el amor verdadero. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de emociones. Su apoyo significa mucho para mí. Cada comentario, like y suscripción superíndice 3N me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les haga sentir parte de esta hermosa comunidad. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Crees que Can y Demet estaban enamorados? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright jame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Me encanta leerlos y saber qué copyright opinan. Sus comentarios son mi mayor inspiración superíndice 3N y me ayudan a entender qué copyright tipo de contenido les interesa. Y por último pero no menos importante, si te gustó superíndice 3 este vídeo, por favor dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos pronto en el superíndice 3 vídeo. Besos.